Muy buenas noches. Estamos con una entrevista internacional en este sector y realmente es un gran privilegio tener a nuestro invitado en Lima, Perú. Se trata del embajador José Luis Pérez Sánchez Cerro, quien ha sido embajador de España en Alemania, en Colombia y Argentina. Pero no solo eso, es uno de los discípulos de Haya, Víctor Raúl Haya de la Torre, uno de los líderes más grandes que ha tenido nuestra América. Y obviamente dejó un instrumento político como el APRA que sobrevivió, casi sigue sobreviviendo, ya va a llegar al siglo. Y lo tenemos desde Buenos Aires a nuestro corresponsal internacional, Juan Cruz Castiñeira. Si el embajador me permite rendir homenaje a ese gran hombre como fue Víctor Raúl Haya de la Torres, observemos unos segundos de este video. Sistema Nacional de Información para los canales 4, 5 y 7, las radioemisoras del país unidos en este magno evento de la democracia y de la civilidad. Señoras y señores, amigos telespectadores, esta es una nueva ocasión en que el Perú encuentra su destino histórico. Estamos en los instantes que alumbra una nueva jornada republicana. Esta página de la rica historia del Perú es simplemente un eslabón de la gran jornada nacional que nuestro país viene protagonizando desde hace exactamente 157 años. Y Carlos Roca lo acompañan hasta el sillón presidencial. El señor presidente de la Asamblea Constituyente, Víctor Raúl Haya de la Torre, es invitado ahora a ocupar el sillón presidencial. Viste terno azul oscuro, camisa clara y corbata azul, haciendo juego también con la camisa. Mientras tanto, en las galerías superiores están presentes exparlamentarios y dirigentes políticos, periodistas, familiares de los constituyentes y miembros del cuerpo diplomático. Después de leídos estos documentos, el señor presidente de la Asamblea, Víctor Raúl Haya de la Torre, pronunciará su discurso. No deja de ser anecdótico el hecho de que será, creo, la primera vez que el señor Víctor Raúl Haya de la Torre dará lectura a un discurso. Cuando el 18 de junio más de 4 millones de peruanos concurrieron con ejemplar disciplina democrática a las mesas de sufragio, en el Perú ocurrió, sin ruido ni sangre, una auténtica revolución. El pueblo recuperó el ejercicio de una soberanía que le fuera negada a lo largo de 10 años y demostró madurez, responsabilidad y un alto espíritu cívico, superando gallardamente los escollos de una legislación electoral enmarañada con la introducción. Embajador Luis Pérez Sánchez Cerro, ¿qué impresión le dio estas imágenes del mayor, uno de los mayores líderes de Latinoamérica, Víctor Raúl Haya de la Torre, a quien aprovecho desde Bolivia para rendirle el más grande de los homenajes que pueda hacerle yo en términos de persona natural? ¿Qué sintió usted? Porque vi que le sudó el ojo, como dice el mexicano.
No lo escuchamos. Raúl Aya Latorre en los últimos años de su existencia. Fui miembro de su Buró Nacional de Conjunciones, que era un cuerpo político de jóvenes zapristas que estábamos en los 20 años de edad y que de alguna forma estábamos representando al jefe del partido en el Comité Ejecutivo Nacional, donde teníamos acceso. Lo veremos un poquito más. Veremos un poco más a Víctor Raúl Aya de la Torre, aquel líder que tuvo la visión de gigante de mandar a sus discípulos a diferentes países del mundo para adquirir una mejor formación política y después vuelvan al Perú para gobernarlo. ¿Así es? Sí, es verdad. Esa fue la idea. Sin embargo, la mayor parte de las actividades se desarrollaban en el Perú, obviamente con miras al gobierno del APRA en unas próximas elecciones. Yo entré al partido en el año 67, prácticamente salido del colegio, y en el año 68 regresó a Aya Latorre de Europa, donde vivió en el exilio, en muchos exilios que ha tenido. Él llegó al Perú con las miras a repotenciar el partido en la vida política del país. Y así lo hizo, porque sacó la primera mayoría en el 79, en la Constitución, en la Asamblea Constituyente de ese año, y ocupó la presidencia de la Constitución. Lo veremos un poquito más, embajador. Lo escucharemos un ratito más a Víctor Raúl Aya de la Torre, un par de minutos máximo. Sí, bien, correcto, ¿cómo no? Introducción del absurdo voto preferencial, el pueblo peruano optó por el camino de la democracia y de los partidos en que la democracia se sustenta, y quedó confirmada con la experiencia peruana la luminosa frase del apóstol cubano José Martí, quien dijo: cuando el sufragio es ley, la revolución es el sufragio. Qué increíble liderazgo, la capacidad intelectual. No dudó un solo segundo en citarlo a José Martí, aquel intelectual que tanto ha influido, y obviamente que sabemos que él volvió al Perú para que el Perú tenga pan con libertad, como él decía. Ahora, si usted me permite rendir homenaje a otro compañero suyo del APRA, a quien yo particularmente admiro, vamos al video número 2. Me refiero al doctor Alan García Pérez, el hombre que no permitió que se burlen ni de él ni de su partido las fuerzas malévolas a través de una serie, de un proceso armado a partir de declaraciones de delincuentes. Escuchemos a ver qué dice el doctor Alan García Pérez, 2 veces presidente del Perú. Conciudadanos, compatriotas, compañeros, pueblo de Lima, saludo emocionado después de 9 años al pueblo peruano que supo ponerse de pie, marchar por las calles, lavar las banderas y echar a la dictadura para recobrar la libertad. Con su permiso, también rendir un profundo homenaje a este otro discípulo de Víctor Raúl Aya de la Torres, que marcó historia. La historia finalmente dirá, la historia lo absolverá, la historia ya lo está mostrando, lo que él decía en sus palabras, las patrañas
del régimen fujimorista, decía, ¿no? Sí, correcto. Adelante, Buenos Aires. Los micrófonos son Muchas suyos. gracias, doctor. Así como usted comentaba, el doctor José Luis Pérez Sánchez Cerro, además de ser diplomático de carrera, es discípulo de Eya de la Torre. Y Eya de la Torre tenía una particularidad para referirse a nuestro continente. No decía ni América Latina ni Iberoamérica, decía Indoamérica. Si nos puede explicar este concepto de llamar así a nuestra región. Bueno, en realidad ese fue la descripción original y siguió hasta el día de hoy, que le dio al continente. Habían acepciones panamericanistas, norteamericanas, básicamente Estados Unidos, habían concepciones francesas, América Latina, y había una concepción original de él que fue Indoamérica, porque él decía que era el continente moreno, compuesto por indios, por blancos, por negros, por todas las razas, todo el crisol de razas indoamericano. Y en ese sentido hizo casi un cliché la acepción de Indoamérica como la descripción que más le ajustaba al continente latinoamericano, con todo su bagaje histórico, cultural, de mestizaje que viene incluso desde la conquista española y de la presencia en el Perú, por lo menos del Inca Garcilaso de la Vega, que era hijo de un español y de una cusqueña, que en realidad se junta perfectamente ese mestizaje que hasta el día de hoy subsiste en el continente de los llamados indoamericanos. Y esa fue la palabra que usó Eya de la Torre en homenaje a esa raza cósmica de la que nos hablaba Vasconcelos en México, ¿no? La raza indoamericana. Otro tema muy importante en la concepción política de Eya de la Torre es el concepto de espacio-tiempo histórico. ¿Nos puede explicar esta teoría filosófica, casi científica, esbozada por el líder peruano? Sí, en realidad es quizá la tesis menos entendida de alguna manera por la concepción filosófica que conlleva. El espacio-tiempo histórico no es otra cosa que establecer una doctrina realista a esa realidad espacial, temporal e histórica que señalaba Eya de la Torre, y que era distinta y que es distinta indudablemente a las demás teorías europeístas y no propias del continente indoamericano. En realidad el espacio-tiempo histórico se basa un poco en la relatividad histórica de Einstein, inclusive, y en el hecho de que el Perú era una realidad diferente a la realidad que querían describir los comunistas en América Latina frente a la situación de explotación de la raza y de los pueblos indoamericanos. Muchas gracias. Bueno. Embajador, siempre le tengo que pedir su opinión a los hermanos del Perú y le tengo que preguntar, usted como embajador y con la experiencia que tiene, ¿cómo vio ese gesto solidario y fraternal del Perú de cedernos por 99 años algunas hectáreas en el puerto de Hilo? En realidad lo veo como un aporte a la hermandad boliviana. Nosotros hemos sido un país que en algún momento comprendió el territorio también de Bolivia desde la época incaica. Y para nosotros es un país hermano, es un país
que es parte de la nacionalidad peruana, si se quiere, y de la historia de ambos países hoy en día. Yo mismo estuve en las playas del sur del Perú y con las autoridades peruanas y bolivianas. Yo en esa época desempeñaba el puesto de director general de América de la Cancillería peruana, y me correspondió el honor de acompañar a Bolivia y a la política exterior peruana con relación a la posibilidad de que Bolivia tuviese un acceso al mar, ¿no? Para nosotros es muy importante que Bolivia se haya pronunciado en su histórica demanda de acceder al mar, cosa que el Perú apoya en todos sus extremos, ¿no? Y para nosotros es una bandera de lucha que perseguimos hasta el día de hoy, obviamente, y que siempre lo haremos, no solo por las razones históricas que he mencionado, sino por las razones de geopolítica que corresponden a Bolivia y a la hermandad con el Perú. Menos por la razón de la fuerza. Eso no tenemos que tolerar los pueblos. Pregunta superficial que usted sabe mucho para usted sobre el tema de la reivindicación marítima a Chile, de Bolivia a Chile, y que también Perú tiene parte de su territorio cautivo. Mientras Bolivia planteaba el multilateralismo, Chile planteaba el bilateralismo. Eso es la primera parte. La segunda parte, antes del fallo adverso del Tribunal de La Haya a Bolivia, hubo un fallo favorable al Perú en cuanto a las aguas en disputa. ¿Nos puede dar su opinión así como para que, sencillo, como para que yo pueda entender y la gente que lo está viendo? Sí, cómo no. En realidad, obviamente para Chile es el problema de la mediterraneidad de Bolivia, es un problema bilateral, en la cual excluye la posibilidad de que otros países se metan, por así decirlo, en el tema, considerado un tema de los dos países, bilateral y no multilateral. Para Bolivia y para el Perú corresponde que cuanto más apoyo internacional se busque al tema es mejor para la causa. Y en ese sentido el Perú ha trasladado en múltiples oportunidades el problema a nivel multilateral, porque es donde corresponde. Incluso ha habido en algún momento intervención hasta de los Estados Unidos en el problema. Y claro, el problema no es desde el punto de vista de la visión norteamericana, sino desde el punto de vista multilateral del acceso de Bolivia al mar. En ese sentido, hay un fallo en la Corte Internacional de Justicia en el cual se concedió al Perú la mayor parte de territorio reclamado en el mar, y porque no era posible que en un momento dado el mar que empezaba en la orilla de la playa sea solamente un mar que consistía en la orilla de la playa, sino en la extensión a las 200 millas. Pesquera, petrolera, etcétera. En la zona rica de pesca, petróleo y otros productos que pueden haber. Un mar muy rico, no solamente en pesca, que nos elevó a ser en algún momento el segundo país en el mundo en riqueza ictiológica, pesquera, sino también obviamente en petróleo y en extensión del territorio nacional hacia el mar peruano, ¿no?
Fíjese cómo concibe un boliviano cuando se negocia con Chile y a lo mejor en época de algún dictador le ofrecieron una franja de un territorio que, diciendo las cosas por su nombre, no era de ellos, es del Perú, y me refiero a Arica. ¿Cómo podemos verlo el bilateralismo si vamos a estar hablando de un territorio que era del Perú? Sí, en realidad no corresponde a la intervención de ningún otro país, sino más bien del Perú, porque fue un territorio peruano. Arica históricamente fue peruano y se ganó, se conquistó en una guerra fratricida entre Perú, Chile y también Bolivia, obviamente. De manera que para el Perú tiene un simbolismo muy importante, porque además fue terreno de heroísmo y de héroes peruanos que ofrendaron su vida por el país en defensa de la integridad territorial. Pero en las guerras se gana y se pierde, y los perdedores tenemos que saber siempre que hay que saber perder, que las guerras no son en vano, no son inútiles, y que implican muchas veces conquistas de territorios que por supuesto duelen mucho a los países que pierden esos territorios, pero usos son de las guerras vencer y ser vencidos, ¿no? Como diría Atahualpa, en fin. Y sin embargo, ese fue el caso. Ahora, afortunadamente, hay una paz firmada a raíz de los tratados de Ancón en el siglo XIX, a fines de 1800, que ha sellado de manera permanente la paz entre los dos países, Chile y Perú, y también, obviamente, Bolivia, que formó en algún momento parte del territorio peruano. Embajador, usted sabe mejor que nadie que los pueblos hermanos como los bolivianos jamás olvidaremos todo el daño que ha causado Chile en el norte del Perú y el haberse atrevido a izar la bandera chilena en la plaza de Lima. Todo el mundo sabe quién es el agresor y agredido, pero yo la pregunta es así: a veces cuando Bolivia está peleando en los tribunales internacionales, dentro de Bolivia aparecen los quintacolumnistas, que al parecer son movidos por los capitales chilenos. ¿No le ocurre lo mismo en el Perú? No, el Perú es un país que afortunadamente tiene una política exterior muy bien definida y deja en el pasado lo que es del pasado y mira siempre hacia el futuro. El Perú es un país que respeta obviamente los tratados firmados en su historia y sean estos favorables o desfavorables. El territorio peruano ha sufrido durante varios periodos de gobierno peruano incluso, de alguna manera el desmembramiento de su territorio. En el último segundo, la última pregunta. Confederación Perú-Boliviana, ¿cuál es su criterio? Bueno, yo amparo y de alguna manera soy favorable a esa confederación, pero no llegó a un buen término porque eran situaciones de guerra. Recordemos que en los primeros años de las repúblicas nuestras, cundió el militarismo en el Perú. Y en ese sentido, los primeros 40 o 50 años de haberse separado del Imperio Español, hubo muchas guerras en demostración del poderío militar que se arrogaban la presencia en los gobiernos por haber sido partícipes y de alguna forma autores de la independencia. Y eso obviamente creó entre nuestros países diferencias que fueron muchas veces saldadas
con acciones bélicas. Muchas gracias, embajador. En la intervención final de nuestro colega reportero internacional Juan Cruz Castiñeira, desde Buenos Aires, y de ahí en mi lugar pongan las imágenes de fondo de la convención donde salió y discursaba como presidente el líder latinoamericano, indoamericano, ya me han corregido, Víctor Raúl Haya de la Torre. Adelante, Buenos Aires. Sí, gracias. La última pregunta. ¿Cómo piensa que se debe fortalecer las relaciones peruanos-bolivianas? Bueno, en realidad no es difícil para ambos pueblos y para ambos países, para ambas naciones, porque históricamente hemos sido parte de la misma situación histórica, Perú y Bolivia. En realidad, el Perú no tiene ningún problema, por lo menos visible, con Bolivia, a quien consideramos siempre un país hermano y un país que, de alguna manera, el Perú puede ayudar a consolidar su presencia latinoamericana y su presencia como país andino. El Perú es un país andino, como ustedes saben, y Bolivia también lo es. Yo he estado en Bolivia muchas veces, tanto en funciones oficiales como en viajes particulares, y siempre he sido un admirador del gran pueblo boliviano, de su pasado y de su gente trabajadora y de la pujanza de su pueblo en los siglos que hemos sido y seguimos siendo países hermanos, ¿no? Muchas gracias. Gracias. No se oye. No se oye. Con la imagen de nuestro embajador del Perú, y el discurso del líder, como usted ya nos ha enseñado, indoamericano, Víctor Raúl Haya de la Torre. Y hasta siempre. Gracias. Víctor Raúl Haya de la Torre pronunciará su discurso. No deja de ser anecdótico el hecho de que será, creo, la primera vez que el señor Víctor Raúl Haya de la Torre dará lectura a un discurso. Cuando el 18 de junio más de 4 millones de peruanos concurrieron con ejemplar disciplina democrática a las mesas de sufragio, en el Perú ocurrió, sin ruido ni sangre, una auténtica revolución. El pueblo recuperó el ejercicio de una soberanía que le fue negada a lo largo de 10 años y demostró madurez, responsabilidad y un alto espíritu cívico, superando gallardamente los escollos de una legislación electoral enmarañada con la introducción del absurdo voto preferencial. El pueblo peruano optó por el camino de la democracia y de los partidos en que la democracia se sustenta, y quedó confirmada con la experiencia peruana la luminosa frase del apóstol cubano José Martí, quien dijo: cuando el sufragio es ley, la revolución es el sufragio. Aquí estamos con un claro mandato y un inminente designio, como resultado de esta revolución pacífica, cuyas raíces vienen muy de atrás. Se nos ofrece en 1978 la oportunidad de realizar aquella gran transformación con que soñamos las juventudes rebeldes de 1923
y por la que vivieron, lucharon, muriendo con gloria, millares de peruanos en los últimos 50 años. Nos aguarda la tarea de cristalizar en principios precisos y en instituciones modernas esos ideales de democracia y justicia social, de pan con libertad, que fueron guión y bandera a varias generaciones de nuestro país. Nos aguarda la tarea de promover aquella unidad continental latinoamericana que en el Perú fue motivo de prohibición genocida y que es hoy credo compartido en las mayorías del continente. Y si en la Constitución de 1933 se colocó un artículo con el expreso propósito de excluir de sus derechos políticos a quienes profesábamos el ideal de la integración continental, en la carta política que elabore esta Asamblea habrá de aparecer el artículo que nos reconozca como parte integrante del pueblo continente indoamericano. Este solo cambio ilustra sobre la magnitud de la evolución consumada y de las profundas diferencias que median entre una época de predominio dictatorial y oligárquico y otra del despertar y presencia del pueblo. Sigo luchando por la gente más sencilla. Muchas veces quieren acallar, borrar mi voz, taparme la boca, apagarme.